La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ya estamos al aire. Ya estamos al aire, llenos de noticias para ustedes, con mucha información. Bueno, muy sorprendidos con algunas cosas que están pasando y con otras que no están pasando, porque así es el Perú. Pero no sé por dónde empezar. ¿Empezamos por el Día del Perdón? Yo creo que sí, se ha adelantado el Día del Perdón, ¿no? El Yom Kippur judío, fue ayer. Bueno, con la congresista Yesenia Ponce apareció como, miren, esos juicios estalinistas o en la Cuba primigenia de Castro, donde se hacía autocrítica, ¿no? Entonces, sí, compañeros, me robé el azúcar o lo que fuera, ¿no? Sí. Ya, es una cosa, me he quebrado ideológicamente, ¿no? Bueno, la forma en la que ha hablado Yesenia Ponce es alucinante. Yo nunca he visto una cosa así. O sea, la han obligado a un acto de humillación pública, porque ha sido obligada, no queda otra alternativa. Contexto escrito. Contexto escrito, se la han obligado a leer un texto escrito, ¿no es cierto? Y que su resumen central es esto: desahogué mi frustración de la peor manera, faltando a la verdad. Ahí, paréntesis, yo pecador. Bueno, muy bien. Es falso que desde Fuerza Popular se quiere impedir y obstruir la ejecución de una obra que beneficia a la población. Esa no es la manera de hacer política de mi lideresa, Keiko Fujimori, mi lideresa. Esto lo repite varias veces. Y más adelante dice: mi posición era distinta, sentí molestia debido a mi poca madurez política, mi desconocimiento técnico del tema, mostré mi frustración faltando a la verdad. ¡Ah, su madre! Mi madurez política, mi frustración faltando a la verdad. Miren, como dijimos ayer, esa conversación era extraña porque Keiko Fujimori nunca se ha reunido a solas con Yesenia Ponce, porque no lo hace. No es su estilo. O sea, trata con la punta del pie a sus congresistas y jamás se va a reunir sola con Yesenia Ponce, pues, a la que, imagínense ustedes, no le llega su lideresa, pues, ni a la altura del dedo gordo del pie. Entonces, en esa parte sí, Yesenia Ponce se estaba mandando la parte. Ya, eso lo puedo creer. Ahora, que le pararon su proyecto, sí, porque los otros proyectos los presentan otros congresistas, tal cual me lo contaron a mí, el grupo de mujeres, digamos, maltratadas dentro de Fuerza Popular. Es decir, no es que tu proyecto no se presente, es que no te dejan presentarlo a ti. ¿Para qué? Para que ante tu gente, ante tu electorado, se te diga que tú lo has presentado. Si no lo ha presentado el otro congresista, tu competidor. Y aunque a ustedes parezca mentira, compiten pues de esa manera tan absurda. En vez de sacar adelante el proyecto, esa es su manera de competir, muy provinciana, si quieren, pequeña. Sí, que yo lo presenté, que tú lo presentaste o lo que fuera. ¿Ok? Entonces, pero que a esta señora la han torturado. Pero que la han torturado mal, ¿ah? A lo Iguchi. O sea, no tanto, pero miren, hay un grupo de mujeres provincianas que llegaron al Congreso y que inmediatamente comenzaron a hacerles procesos con sus hojas de vida presentadas a la OMPE. Hojas de vida que ellas no llenaron. Ellas llenaron a mano sus hojas de vida y el personero las pasó. ¿Ok? Echa la ley, echa la trampa y las tienen atrapadas. Hay 5 o 6. Sé sus nombres, los tengo acá a la mano. ¿Ya? Y Yesenia Ponce es una de ellas. Ella es una de las que estaba en el baño de mujeres. Y una de las que lloraba en el baño de mujeres. Creo que se llegó a desmayar además en el baño de mujeres, ¿ya? Cuando le comenzaron a sacar estas cosas. ¿Y qué pasó? Que efectivamente una de las quejas era que a las que estaban marcadas, ¿ya? Con la marcación estrecha de Ana Vega y Pierre Figari, que las llamaban a sus escaños y todo, ellas no tenían derecho a presentar proyectos de ley. O si presentaban un proyecto de ley, se los quitaban. Esta grabación, de acuerdo a lo que tengo entendido, por los que la han investigado, la hace ella misma. Ella misma se graba. O sea, si ella estaba mintiendo tanto, es un poco raro, ella misma se graba para hacer caer a otros, ¿no es cierto?, en un tema de tráfico de influencias y no lo logra. Esa grabación se está utilizando en un proceso penal. El proceso está escrito hoy día en la República en la segunda página. Entonces, la República ha autotitulado muy gracioso
lo que ha dicho Yesenia Ponce, pues no lo dice, ¿no? Keiko ordena a Yesenia Ponce autoculparse. Es como diciendo, no, ella tiene la culpa, pero o sea, se autoculpa, ¿no? Y claro, lo que dice el ex gobernador es que Calín y Mari, es decir, los otros dos congresistas, le pedían cargos en chinecas. Entonces, ella quería grabar a sus colegas de bancada / adversarios ancallinos para tener una prueba de que estos señores estaban, ¿no es cierto?, presionando para obtener cargos en chinecas. Okay. ¿Ya? Y poderlos acusar, eso es lo que ella quería, ¿no es cierto? Su grabación era el anzuelo. Exactamente, entonces. porque el ex gobernador Enrique Vargas, que hoy está preso además, le dice esto a ella: no, Calín y Mari me han pedido cargos en chinecas, pues, y con eso ella los podía denunciar a ellos, ¿te das cuenta? Ante su bancada, ante su partido, a quien sea, ¿no es cierto? El asunto es que todos están ahorita procesados por tráfico de influencias, ¿ok? Entonces, esta es una cosa muy extraña, pero lo que te da realmente el tono es que la presión que tienen, y sobre todo las mujeres de provincia, de Pierre Figar y Yana Vega, es muy constante, y que no pueden salirse 1 milímetro de la línea, y si se salen, tienen que salir a leer cosas como esta, porque lo que dice Yesenia Ponce, primero, es que yo no creo que Keiko Fujimori vaya a ganar el 2021, de ahí mucha soberbia, ¿no? Y después, lo que es más grave, a mí no me importa si se perjudican 10.000 o 100.000, si esto va a favorecer al Ejecutivo, no va. Ahora, es posible que Keiko Fujimori no lo haya hecho eso nunca, pero la conducta de Keiko Fujimori sí es consistente con esa línea de acción. O sea, hemos visto cómo no se han hecho cosas, porque Keiko Fujimori no le ha dado la gana que su bancada los apruebe. Así de fácil. Y se han hecho cosas por fregar, básicamente por fregar, y nada constructivas durante un año. Así de caso. Bueno, esa fue el caso extraño de Yesenia Ponce y su juicio estalinista. Que además, por supuesto, la van a meter a la comisión de disciplina, la van a suspender. Eso está clarísimo. Acusada de mitómana, 120 días suspendida, y el otro que le van a hacer un nuevo proceso, van dos, es a Kenji. Pero ¿queda en evidencia el fujimorismo, o por lo menos quienes asesoran a Keiko Fujimori con esta escena patética de ayer? Era demasiado. Es mucho, ¿no? Mucho. Le hicieron leer un papel que era demasiado, que era más allá de la flagelación. Entonces, parecía estos juicios estalinistas, ¿ya? Mi lideresa, yo me inculpo, yo tengo toda la culpa, yo por inmadura, yo por ignorante, yo me confieso, yo pecador, ya, pues ya, papito, ya está bien, baja el tono, ¿no? Le hicieron una cosa de un tono completamente fuera de lo normal, tanto que exageraron. Entonces ya llega un momento en que cuando tú lees una cosa así, ya parece burla, pues, ¿no? Así es. O sea, ya te estás burlando o estás hablándome en serio, ¿ok? La otra cosa, a ver, cosas así variadas tenemos hoy día, es que, otro amigo de Alan con plata en Andorra. Pobre Alan, ¿no? Cuando logra 13 en el gabinete, ¡fam!, aparece otra cuenta en Andorra. Y esta vez la información viene del diario El País de España, o sea, no son sus enemigos en el Perú, no. El señor Atala, que era el gerente general de Petroperú, recibió $900.000 en gerente general y luego vicepresidente de Petroperú, recibió $900.000 en una cuenta de Andorra, que por lo que he podido leer, según el informe del País, ha tenido poco movimiento. Que esa es una de las características de las cuentas en Andorra del grupo del MTC. O sea, de los amigos supuestamente de Cornejo, que Cornejo no conoce, supuestamente de Alan, que Alan no conoce. Muy bien, el mismo estilo, es decir, nadie toca la plata. ¿Qué raro, ¿no? Y el señor Atala, pues no me van a decir que no es amigo de Alan García. Es un viejo amigo de Alan García, su padre fue un viejo amigo de Alan García del primer gobierno, al cual se le imputa también haber tenido algún tipo de relación de esta naturaleza con Alan García en el primer gobierno. Tanto que yo cuando leí la noticia pensé que estaban hablando del primer gobierno de García. Y me dijeron, no, es el segundo gobierno. Andorra. Es una maravilla. Entonces, van otro más. Y además, el fiscal Hamilton Pérez ha decidido que ahora sí
va a ir a hablar con Marcelo Odebrecht para preguntarle de Keiko, ¿no? Porque si le preguntaba de Humala de Keiko ya era mucho, se confundía él, ¿no? Me imagino que Marcelo Odebrecht no. Pero de uno en uno. Y podría preguntarle por García también, si fuera tan amable. Claro que se van a ir a hacer el viajecito, hombre, ¿no? Si ya te vas a tomar el avión, te vas a Brasil, te vas a... Podría preguntarle por García, o por García ya no. Ahora que llegó Mendoza, ya no. Solo hablamos de indulto nada más. El indulto, todo el mundo me dice que ya prácticamente lo tienen listo, que sale de todas maneras, ilegal, inconstitucional, violatorio de la Corte Interamericana, todo lo que ustedes quieran, pero igualito sale. Y saben lo que me han contado anoche, esta es buena, hay una interpretación auténtica de la censura, auténticamente falsa, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Son los herederos de Torres y Torres Lara finalmente, ¿no? Nunca hubo cuestión de confianza. ¿Perdón? ¿Cómo? No, nunca. Lo que hemos visto, no lo hemos visto. Es el mejor truco de Humao, ¿eh? Eso que tú ves, no es. Oiga, pero va una pues, ya. La Constitución dice, si se le niega la cuestión de confianza o censura un gabinete, va una pues, a la segunda te pueden disolver. No, no es necesario, pero te pueden disolver. No, no ha habido eso. ¿Por qué? Miren la interpretación, ¿eh? Porque no se ha producido la crisis total del gabinete. ¿Cómo que no? Ha renunciado Zavala. Sí, pero no han cambiado a todos los ministros. Y la crisis total del gabinete es cambiar a todos los ministros. O sea, no hay conteo. No hay primera. 19. No, todos. O sea, perdón, eso no dice en ninguna parte de la Constitución. No, el Congreso puede interpretarla, ¿no? Entonces nosotros interpretamos que vamos a 0. ¿Así? Vamos a ver, papito. O sea, tendrán mucho poder, pero ya, pues ese es el colmo, esa es la interpretación auténtica de cómo Fujimori se religió. Y claro, como ahora controlan digamos, controlan en parte, no todo, el Tribunal Constitucional, pero quieren destituir a 4 del Tribunal Constitucional para que no puedas meter un habeas corpus diciendo que eso es una estupidez, o un amparo diciendo que eso es una reverenda estupidez, así quieren decir, no, nosotros no hemos censurado a nadie. Porque se han dado cuenta en el fujimorismo que metieron la pata. O sea, miren, la jugada fue tan rápida, pero tan rápida, que efectivamente eso estuvo muy bien hecho, porque desarma. Entonces, se van, nos quieren pechar, no, a lo tubino. Sí, a ver, venga, pues, de uno en uno, ya, listo, los censuramos a todos. Cuando se han dado cuenta de lo que han hecho, y se han dado cuenta que todos los gabinetes que vengan son intocables, han dicho no, ni hablar, esto lo tenemos que deshacer. Lo tenemos que deshacer, porque si no, vamos a tener este problema siempre. Y quieren reinventarse la Constitución. Es clarísima, la crisis total del gabinete significa que todos los ministros presentan sus renuncias y que el presidente del Consejo de Ministros se va. Pero los ministros se pueden quedar en su mismo puesto. Sucedió con Ana Jara, ha sucedido N veces en la historia del Perú, con el gabinete 3, en la época del primer gobierno de la UNDE, o sea, todos se pueden quedar, algunos, unos, otros, ahora se han quedado como casi todos 14, han cambiado 5 o 6, ya, 13 se han quedado. Por supuesto que han negado una cuestión de confianza, dice la Constitución, negada la cuestión de confianza. ¿Qué fue lo que se votó en el Congreso? Negar la cuestión de confianza. Eso es lo que dice la Constitución, negada la cuestión de confianza, 2 veces, listo, o censurar al gabinete, ya está. Entonces, interpretación auténtica, tu tía, porque vamos a ver, Galarreta, cómo nos vamos entendiendo. Porque ya dijeron que ya no van a, ¿ya has visto? Que ya no van a reformar la Constitución. No se necesita. Hemos descubierto, así, Pinky y Cerebro, que son los intérpretes de la Constitución, de verdad, pues, ¿cómo se llama? Karina Betete y Becerril, ese es el level, ¿no? Están diciendo, mira, como no han renunciado todos los ministros, tenemos que saludar al gabinete. Tenemos que saludarlo. Porque no han renunciado todos los ministros, pues. Porque ¿no te acuerdas que el viernes gritaban, tienen que renunciar todos? Claro. Tienen que renunciar. Ya no. Estamos muy contentos de que no renuncien todos. Porque no se ha producido la crisis total del gabinete. Ay, qué brutos son, por Dios. Mira, antes había incluso dentro del fujimorismo un poquito más de nivel, ¿no? Un poquito más de nivel. O sea, Marta Chávez había estudiado una buena universidad, pues había estudiado Derecho en la Católica, ¿no? Esto es ridículo. Ya, ese es el nivel en el que nos tenemos que mover. Y luego tenemos, y para eso hemos invitado hoy día a nuestro politólogo amigo, Fernando Tuesta, un gabinete muy extraño.
Lo de Centrum en la Católica, con D'Alessio, ya ha sido publicado por el útero de Marita, el útero POE, y la acusación es de servidumbre contra el señor D'Alessio, o sea, ante la OIT. Hay una acusación de servidumbre. ¿Por qué? Porque el señor D'Alessio va más allá de una crítica a la figura del defensor del estudiante o del defensor universitario que está en la ley. Yo les traje ayer el artículo publicado en Gestión. Esto va más allá. Es un informe de 200 páginas hechos por el señor Wilfredo Ardito que recoge denuncias de profesores que pasaban a su jubilación y este señor les quitaba su jubilación porque les decía que le debían plata a la universidad. ¿Y sabes cuál es el truco? Terrible. Ya, usted es profesor a tiempo completo, muy bien, ya, pero no le vamos a programar horas este semestre, se dedica a la investigación, hace traducciones, hace un montón de otras cosas, atiende a alumnos, lo que fuera. Muy bien, bueno, muy bien. ¿Quiénes tenían que programar las clases? Centrum, no se las programaba. Entonces, el día que se jubilan, señor, usted nos debe tantas horas de clase. ¿Cómo que les debo tantas horas de clase? Claro, usted no las ha dictado. Por lo tanto, nos debe $150,000. Y si no nos paga, lo demandamos en el Poder Judicial. Y los demandaba en el Poder Judicial. Les embargaba sus jubilaciones. A un señor lo demandó por 16 millones de soles. Si el vicerrectorado de la universidad no ha intervenido en algunos casos, no salvaba a esta gente. Pero en otros casos, en el caso de un profesor francés, se fue a la OIT y la OIT estableció que, bueno, que este señor tenía toda la razón. Por eso es que insulta a la OIT el señor D'Alessio en su artículo. Es un escándalo que a mí me parece, digamos, sorprendente, es que la universidad no lo haya sacado antes. Se han demorado. Y lo que era un secreto a voces porque Centrum se manejaba de manera muy independiente, ¿no? Pero ya cuando los profesores comenzaron a ver qué estaba pasando, ya era un poco tarde. Y miren, las cifras son de espanto. Yo me imagino que la universidad, obviamente, va a retirar todos estos juicios contra estos profesores y obviamente les va a dar la plata de sus jubilaciones. Porque este señor lo retiraron hace poco tiempo de la dirección de Centrum, luego de que encima de que se reconociera esto, insultara al señor Ardito, que había hecho un informe muy completo. El informe ustedes lo pueden encontrar en Útero, está firmado por Laura Grados, el escalofriante rastro de Fernando D'Alessio cuando fue director de la prestigiosa Centrum de la PUC. Y los casos son, pero uno tras otro, no te puedes imaginar, es una tiranía, pero terrible, con nombres y apellidos. O sea, por ejemplo, el doctor Torres Zorrilla tenía que pagarle a Centrum $500 mensuales por el resto de su vida, o sea, hasta que cumpla 115 años. Según el señor D'Alessio, le tenía que devolver, el señor fue profesor 15 años de la Católica, del 2001 al 2016, ¿ok? A partir del 2004, docente a tiempo completo. Cuando quiso retirarse en su jubilación en 2016, el señor D'Alessio le dijo que tenía una deuda académica, así la llama, una cláusula que le mete a los contratos, de $257,717, y que tenía que trabajar para devolverle. Le retuvieron su liquidación de 33,000 soles y se le exigió un pago de cuotas de $500 para saldar la deuda por los siguientes 115 años. O sea, ¿tú puedes creerlo? Ahí intervino el vicerrectorado el año pasado, obviamente le devolvió una liquidación, se le condonó toda esta famosa deuda que solamente figuraba en estos contratos con esta cláusula abusiva establecida por el señor D'Alessio, que yo corría a ver mi contrato de docencia, no tiene estas cláusulas abusivas, ¿no? Fabien Collinier, que es este señor francés, este señor sí recurrió a la OIT, y no solamente, lamentablemente, no solo ha denunciado Centrum, sino a la Católica, ¿no? Y el señor Fabien Collinier ha denunciado a la universidad por servidumbre por deudas, ¿ya? Es una práctica análoga a la esclavitud según Naciones Unidas. Sí, y además muchos extranjeros, Janet Koliblinski, también, profesor del 2010 al 2014. A este señor le están cobrando, agárrate, ¿eh? Esto no es broma, $16,609,000 soles y $110,000 por incumplimiento de contrato. ¿Ah? En 2016 la Corte Superior de Lima declaró infundada la demanda. Obviamente, y lo demandó, lo demandó por 16 millones de soles. Yo no sé quiénes son los abogados que están asesorando esto. Jorge Guillén, un conocidísimo economista súper reputado que a cada rato se le consulta. El señor Guillén cometió un error. Le contó al señor D'Alessio que estaba renunciando, solo trabajó 2 años, 2008-2009, estaba renunciando para irse SAN. Entonces fue su sentencia de muerte.
¿no es cierto? Lo han denunciado por estafa contra la fe pública y contra el derecho de autor por plagio. ¿Ya? La denuncia no tiene ni pies ni cabezas. Si el caso se archivó, pero obviamente, ¿no es cierto?, perdió su vínculo laboral con el BIT, ¿no es cierto? Y obviamente, desde Centrum, a sus nuevos trabajos enviaban correos para poner en tela de juicio su calidad de solidez profesional. Y así sigue, ¿eh? Esto es Ramiro Gil, Nidia Goni, Olidio Duarte. No, ustedes no se pueden imaginar todos, trabajo forzado en el siglo XXI. Ya, este es el señor que va a manejar la salud pública en el Perú, que es almirante, con todo cariño por los marinos, pero salvo de su salud no creo que sepa más. ¿Ah? Terrible. Entonces, este documento se remite a la Asamblea Universitaria. Al día siguiente publican esta famosa columna que leí ayer. Bueno, y 2 días después la universidad le pide que se retire. Y lo dejan como profesor, pero le quitan la dirección. Y obviamente espero que todos estos contratos pues se declaren nulos, porque es un absurdo. Un absurdo. Están maltrato al personal. ¿Ya? Ese es el nuevo ministro de Salud. Vamos a la pausa y regresamos con mucho más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Un saludo para todas las personas que nos sintonizan y que también nos escriben a través del Facebook Live. Pati Pinto dice, Rosa María, hola, Yesenia Ponce debió pedir perdón a los ancallinos, al pueblo que la eligió, y no con una mujer que se cree emperatriz, que cree que sus congresistas son unos vasallos. Y Keiko Fujimori ha tuiteado hace unos minutos. Hace poquito, ha comenzado su ramillete de tweets, porque son 5, diciendo, con el hashtag, que no te confundan, Fuerza Popular apuesta por Chinecas, lo dijimos siempre en campaña. Y termina con otro hashtag que dice, niego categóricamente que mi persona o el partido se opongan al desarrollo. Para nosotros, numeral, Chinecas va. Ya, a ver, vamos a ver Chineca. Vamos a ver. En campaña lo pudo haber ofrecido, obviamente. Pero el problema era el problema es bien sencillo. El gobierno regional de Ancash, que tiene este proyecto, está en este momento en una severa, digamos, reestructuración, si quieren ponerlo de alguna manera, porque uno tras otro sus presidentes regionales y ahora gobernadores regionales están presos. Entonces, lo único que pedía esta congresista, no, sin muchas luces, pero con alguna astucia, es pásenle el proyecto al Poder Ejecutivo, que lo haga, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, y cuando esté terminado, revierte al gobierno regional. ¿Para qué? Para que lo puedan sacar rápido. Si eso era lo que quería la señora, la pregunta es, ¿eso se ha hecho? ¿Ese proyecto de ley se ha aprobado? ¿Los que presentaron sus compañeros de bancada se han aprobado sus proyectos de ley? No, no se han aprobado. ¿Se han aprobado? No, no se han aprobado. Entonces, si Chinecas va... ¿Por qué no fue? Porque no fue. O sea, 71 congresistas y no fue. Si estás tan apuradita, si te gusta tanto, ¿no? Si estás tan desesperadita porque Chinecas va, ¿por qué Chinecas no fue? Y ese va a ser el hashtag de ahora. Chinecas no fue. Bueno, estamos confrontando todo esto. Hoy día Juan Carlos Tafur publica un artículo muy gracioso que dice que el gobierno no necesita politólogo, necesita psicoanalista. ¿Ya? Pero hemos llamado a un politólogo, pues hemos debido llamar a un psicoanalista. No, es psicoanalista, ¿ya? De la escuela psicoanalítica, sí, además. De la escuela, sí. ¿Ya? Entonces dice que ¿qué le pasa a este gobierno? Que esto es... A ver, vamos a decirle a Fernando lo que yo expliqué ayer. Ya, te pones macho, te dices, a mí no me censuran un ministro más. Hago cuestión de confianza, que yo le rogué hace un año que le hiciera. Por fin entendió que la figura existe, que es un límite para un Congreso abusivo. La usas. Pierdes como debe ser, pero pierdes parado, perfecto. Entonces nombras tu nuevo gabinete y es más de lo mismo. Más de lo mismo. O sea, ¿qué te pasó? O sea, perdiste a Zavala. Yo no te digo por Mecha López, que me parece una gran persona y que lo puede hacer bien, pero la rodeas de amigos de Alan García. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Guay, PPK, guay, ¿qué pasó? A ver, Fernando, ¿tú qué entiendes? ¿Cuál es la racionalidad? A ver, tratemos de entender, ¿no? porque yo estoy equivocada. A ver, yo también creo que el presidente, a través del anterior primer ministro, hizo no solamente lo adecuado, sino casi como un mecanismo de sobrevivencia. Si es que ya no defendían a Marilu Martens,
en realidad el avasallamiento era total, el retroceso era se acentuaba, y sin embargo sorprendió porque la actitud del gobierno generalmente ha sido conciliador, ceder, y parecía que más allá de una protesta diplomática, esto se iba a mantener. Y sin embargo, ejerció su derecho, su mecanismo, que la Todos Constitución sí, se lo permite. Y entonces, ahí viene el tema. Ustedes ven cuando se anuncia esto, el fujimorismo quedó sorprendido, Sí. fuera de lugar, a tal punto que inicialmente incluso querían negar el derecho a la cuestión de confianza. No lo querían recibir, iban a mandar esto a la Comisión de Constitución para evaluación, ¿te acuerdas? Que no tenía derecho a asistir. Así es. Y lo que querían era primero censurar a Marilu Martins y después quizá ver la cuestión de confianza, con lo cual perdía de alguna manera. Ahora, dicho esto, y en una jugada dentro de este ajedrez político, el presidente se pone en una situación de equilibrio. Hasta ese momento, absolutamente con el plano inclinado a favor del Congreso. Ahí había dos posibilidades. Un cambio de gabinete mucho más confrontacional, obviamente, como se ha dicho, y uno quizá más dialogante. Y esto estaba en la cabeza de las personas que iban a justamente dirigir el gabinete. Allí, sin embargo, hay que tratar, creo yo, las cosas con ciertos bemoles. ¿Por qué? Porque tú puedes aparentemente ser confrontacional y no necesariamente serlo. Me explico. Uh-huh. Cuando cae el gabinete Jara, dijeron, ¿va Ollantaytamala a nombrar a alguien confrontacional o alguien dialogante? Y nombró a Pedro Cateriano. Inicialmente, este nombramiento fue traducido como confrontacional, claro, porque Pedro Cateriano lo conocemos, y sin embargo, Pedro Cateriano, que tenía experiencia política, a lo largo de sus 12 o 13 meses en el gabinete, llevó a buen puerto el final del mandato de Ollantaytamala. Tan así, además, en una situación de una marea alta. ¿Por qué? Porque a partir de julio del año 2015 no se podía disolver el Parlamento. Claro. Es decir, la oposición pudo haberse bajado a Pedro Cateriano y que sin embargo él logró salvar esta situación con manejo político. Entonces, todo esto para decir, tú puedes colocar a alguien con gran manejo político, pero que es a su vez firme. Esa firmeza que quizá el presidente no tiene, y quizá por contagio, por carácter, efectivamente, él es conciliador. Quizá pedirle a él que sea de otra manera, solo lo hace en situaciones límites. La segunda vuelta la primera vuelta, al final, la última semana de la segunda vuelta, ahora, pero permanentemente. Ese PPK desaparece de escena. Pero el tema es que en el gobierno, para llegar a ese no último, ya perdió mucho. Porque para empezar, una cosa es solicitar la cuestión de confianza cuando tú tienes 40% de apoyo en la época de Saavedra, y otra cosa es tener cuando tienes entre 19 y 22. Ahora, Meche Arauz, sin embargo, no es una mala carta. Y no es una mala carta, creo yo, por dos razones. Uno, porque es evidentemente cercano y conoce bien a Pedro Pablo Kuczynski. Pero en segundo lugar, creo que comparte con la mayoría opositora un ámbito de coincidencia bastante amplio. Lo que ha habido con ella ha sido, sin embargo, sí fricciones y tensiones en el debate parlamentario. Ella creo que como también su experiencia en el Parlamento puede ayudar. Yo creo que ella y Carlos Bruce son las dos cartas mejor jugadas, porque son políticos
Y por Carlos Bruce quizás le puede dar en vivienda ese impulso al tema de la reconstrucción que hasta ahora no conocemos. Bueno, perdóname, yo creo que lo han nombrado por eso. Sí, O sí, sea, sí, yo también creo que con mucho cariño de la Flor hasta ahora no tenemos ni un murete. ¿Ya? Y el tema, vamos a septiembre. Y el tema es que mucha gente cree que tú eres bueno en el ámbito privado y crees que puedes ser exitoso en el público, y es otra lógica, ¿no? Ahí se empantanan a veces, o en la telaraña. ¿Cuántos políticos hemos visto sufrir por eso? Así es. No, de verdad, gente que viene con buena voluntad del sector no, privado y te son- cuenta lo que va a hacer. Entonces tú lo miras de pobrecito. Eso no se puede hacer. Claro, todo lo que te está diciendo, ¿cómo le explico a este pobre señor que eso todo no lo se que me puede está hacer? diciendo no lo puede hacer? Así es. De verdad, Sí, sí, sí. porque es otra lógica. No, o sea, a ver, en el Estado tú solo puedes hacer lo que tienes permiso para hacer. Así es. Nada más. Nada más. Nada más. Y, Y tienes que cumplir además. y si te sales de esos límites, viene la Contraloría por ti. Así es. En el sector privado tú puedes hacer todo lo que quieras, siempre y cuando no incumplas la ley. Así es. La libertad es muchísimo más amplia. Así es. Ese principio básico de derecho administrativo, que es Así tan es. poco conocido, yo repito siempre, es lo que marca la diferencia entre un servidor público y una persona que trabaja en el ámbito privado. Son, por eso, dos posibilidades de fiscalización distintas, Así es. además. Ahora, Bruce ha En el- sido 5 años ministro, sí tiene capacidad de gestión, sí puede ser un gran ejecutor. Sí, claro. Sí, rápido. claro. Hay gente que aprende además muy rápido, ¿no? Además, él aprendió rápido, lo ha hecho rápido, y lo hizo Así bien. es. Y ya trabajó con PPK en ese gabinete. Así es. Entonces sí sabe trabajar con PPK en ese gabinete y lo hizo bien. En un gabinete complicado porque tenías un presidente hiper complicado como Toledo. O sea que sí lo pudo hacer. Ahora, el problema no es ese, sino, por ejemplo, tú no puedes salir, explícame yo, o es un problema de esquizofrenia, ¿ya? Y decir que estás haciendo la cuestión de confianza, no por Martens, sino por la reforma No, es- de la es que educación ahí peruana. viene el otro Discurso tema. a la nación. Ahí viene el otro tema. ¿No? Entonces, yo soy firme en determinados, o quizá recluto a más políticos que yo conozco, Claro. no de fuera, es decir, no estamos hablando del Castillo que se hablaba, Antero Flores, no, de los cercanos, Míos, claro. de los cercanos. El tema, sin embargo, y quizá intentando ver la racionalidad, es los que vienen, voy a tratar de compensar con el fujimorismo, pero a su vez meter la cuña del indulto, porque todos sabemos que el único que se juega por el indulto es Kenji. Así, nadie más. Marisol Pérez Tello era una piedra en el zapato. No era una piedra de zapato, era una roca en Así el es, camino. así es. Le dijo en todos los tonos a Fernando Fabiola que Así ella no es. lo iba a firmar, y hacía bien, porque Marisol Pérez Tello tiene un futuro político y no Así quiere es. arruinarlo. No, el señor y, Juan se ha Mendoza, ido bien, el señor se ha ido Enrique bien. Mendoza es viejito, ya se va y arrastra los pies, puede firmar el indulto. Que venga y lo firme. Y además, no hay algunas personas que piensan que el indulto es posible. Enrique Mendoza será entre los que sí lo piensan. Así es. Pero si es que se da el indulto, ciertamente esto va a tener implicancias políticas en el fujimorismo. Reordenamiento de fuerzas, Kenji aparecería como el liberador del padre, y de verdad Keiko aparecería como la La hija persona mala. claro. Y con todos estos acontecimientos va sumando puntos en contra. Digamos, si entendemos la racionalidad política por ese lado. Y también quizá aplacar, digamos, los vientos conservadores. Y creo que lo que tú has señalado, el de D'Alessio en salud y sobre todo Wexler en educación, va por allí. ¿Tú crees que Intento intentar, tratar de entender. ver, O sea, con mis hijos no te entender. metas. Sí, porque además yo creo que PPK piensa de esa manera. Sin embargo, esta es la racionalidad, digamos que sea así. Ahora viene un poco la evaluación. El presidente de la República puede decir, vamos a hacer cambios en lo que ha sido el sector educación. Y estos cambios se materializan en la designación del señor Wexler. Pero lo que no puede decir es, vamos a seguir con la reforma y nombrar a Wexler. Porque es otra cosa. Claro, es pues. otra cosa. Es el Porque además- opositor público declarado, crítico, Artículos en el comercio. total, artículos, declaraciones, Todo. etcétera, Es más, que van en nosotros- otro sentido de lo que Nosotros dice la lo hemos reforma. llamado muchísimo, este programa ha sido muy amable con nosotros, justamente para darle que nos el- dé el balance, sí. para que nos dé la opinión No, diferente, así es. no para que nos dé la opinión del Ministerio de Educación, sino la otra. ¿Ya? Entonces tú dices, ya,
Lo que yo no entiendo, tenemos que ir a la pausa, es cómo el presidente sale el viernes con total firmeza y dice: los niños primero, ni un paso atrás, esto se ha hecho por la reforma educativa y seguimos con la reforma educativa. ¿Qué es la reforma educativa? Currículo, que está en el Poder Judicial discutiéndose la palabra género, que es una estupidez, pero en fin, SUNEDU, ¿ya? Y la carrera magisterial. En las tres cosas... Está en contra. Está en contra. Está en contra. En las tres cosas. Entonces, pero además no está en contra para acelerar y mejorar esto, sino para retroceder. Está en contra. Está en punto. contra, o sea, ¿qué pasa? Después lo vamos a contar después, antes, lo he contado ayer. O sea, sobre SUNEDU tiene un artículo clarísimo diciendo que este es un organismo, ¿no es cierto?, por el cual el Ministerio de Educación se mete donde no debe, en la vida universitaria. Que no hay que volver a la Asamblea de Rectores, pero que no se debe meter en la vida universitaria. Pues todo el esfuerzo que han hecho las universidades. Después dice claramente que si cambiamos la palabra género, no confundimos a nadie, para no confundir a las familias. Yo no sé qué familia está confundida. Por eso su actitud de ayer. Claro, se queda igual, pero la idea es no confundir a la familia. Estamos rezando el mismo tema. Y en el tema de la carrera magisterial, ¿qué pasa? Él hace una reforma de carrera. Es la primera reforma importante. Él la hace. Pero él quiere regresar a su reforma. No a la reforma de la reforma que le tuvieron que hacer, porque su reforma no permitía. O sea, si seguían en su reforma, iban a nombrar a todos sin una buena evaluación. Ese es otro problema. Vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de estos cambios. Vamos a hablar también de salud y vamos a hablar también de justicia. Los tres cambios polémicos, más polémicos, en el gabinete PPK. Regresamos. Eso es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Síganos, también estamos en Twitter en @Sodomco. No se vayan. Esto es Sodonco, la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RSD en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en vivo en AM, FM y en línea por internet. Así es, nos escuchan por todos lados, pero estamos tratando de analizar psicoanalíticamente qué pasó con el presidente. Efectivamente, hay esta teoría de una ofensiva conservadora para satisfacer intereses conservadores. Por ejemplo, D'Alessio es un almirante, donde me dicen que Carlos Tubino es un rojete, es un comunista, es un caviar. Tubino es un caviar al lado de D'Alessio, de verdad. Eso como dicen, no, Tubino es un liberal, olvídate, no te imaginas lo que... Entonces, en salud es complicado, ¿no es cierto? Y por el otro lado, en educación, Idel Blechner también es una persona conservadora que le molesta esta historia de la identidad de género y que además ya le hemos explicado 20 veces, señora, nadie va a homosexualizar a sus hijos. Ahora, el tercero es Mendoza y los tres han trabajado o tienen alguna relación con Alan García. Sobre todo los dos últimos. Lo cual es muy extraño, porque Alan García le ha dicho al presidente Kuczynski que hace menos de 2 semanas que es el verdadero ejecutor de Coteva. Le ha dicho así, ya vienen por ti, por una cosa al vuelo. Kuczynski dice, la plata no llega sola. Todos lo sabemos, ¿no es cierto? Por darse gracioso, además. Hacerse gracioso. Típica, pero no. Oye, ¿a quién se refiere Alan García? Bueno, sí, ya, eso fue todo. Y García salió, como no tiene nada que hacer en Madrid, pues, no más que montar bicicleta y disfrutar de la vida, a decirle su vida ya vienen por ti, tú que tu jefe Toledo, tú el verdadero ejecutor de Coteva. Ya, ¿qué haces tú con ese locón? Lo ignoras, pues no, ya por último, le contestas. Yo creo que el presidente debió no contestarle a él, pero algunos de sus voceros sí. Bueno, muy bien, no le contesta. Pero no le nombras a sus amigos de ministros. Ya, pero, Rosa María, justamente por eso, quizá intentando nuevamente ver la racionalidad. Ya, tú nombras al sector conservador, gente ligada o muy cercana a Alan García, pero a la vez vas por el indulto. ¿Por qué vas por el indulto? Vas por el indulto para romper el fujimorismo de alguna manera. Y entonces esa podría ser, digamos, una posibilidad. Ahora, no estoy seguro, por ejemplo, si necesitas tanto para lo segundo. Me refiero a, voy a sacrificar a Zavala, Martens,
García, Perestello, ¿a cambio de qué? Uno podría decir, ya, a cambio de Paz, ya, ¿no es cierto? paz, No- paz duradera. No me Ya, censuran a ya, nadie más. ya, paz duradera. Ya. Eso es imposible. Por varias razones. Uno, porque faltan como poco menos de 4 años. Dos, cuando tú tienes 71 votos, tú tienes poder. Y el poder se ejerce. Siempre lo he dicho y a mis alumnos le digo, el poder no es que tú lo guardas en una caja fuerte, lo ahorras, el poder se ejerce. Siempre vas a tener el argumento para utilizarlo. Siempre. Entonces, el presidente pudo decir, si mi opositor es tan fuerte y yo necesito debilitarlo, el indulto podría ser la única herramienta. Pero ¿por qué ceder en lo otro? Donde en principio uno podría decir, pero Pablo Kuczynski está pues por una reforma también con un contenido liberal, en fin. Pero someterse, no someterse, pero entonces ceder en estos aspectos, quizá tenga que ver con esto de lo que siempre hemos comentado. Él no le gusta la confrontación. No. Él si pudiera dar un poquito a cada uno y eso dejarlo dormir, lo haría. Claro. El tema es que, ¿para qué llegas entonces al gobierno? Es un hombre del cual deberías divorciarte, por ejemplo. Te deja todo. Te deja todo. Te deja todo. ¿No? Mira, Te te deja dice, todo. no, pero te dice, ¿para qué? Todo te deja. Una maravilla. ¿Cuál era la promesa? ¿Cuál era la promesa de PPK? Porque de alguna manera los presidentes llegan con una promesa, ¿no? Oponerse al autoritarismo de Keiko Fujimori. Y ya. Y Y lo con otro esa era, ganó. ya, con esa ganó, pero la promesa era una suerte de revolución social. Exactamente. Lo vas a hacer en salud y en educación sobre todo. Lógico. Allí donde los impactos son duraderos, en donde además comprometes a una proporción de la población tan amplia. Bueno, con todo esto no existe promesa. Entonces las reformas que él mismo proponía, en realidad van a caer en nada. Para empezar, lo de agua y todo lo demás, con los desastres naturales, Claro. es complicado. Ahora, lo de agua puede volverse un poco más efectivo con techito, puede ser. Ya, pero Ah, ¿sabes? Necesitas lo siguiente. Si el fujimorismo fuera menos visceral, daría algunos pasos para atrás Si fuera y más dejar inteligente. al gobierno que gobierne. De tal manera que, si es que no lo hace en el corto tiempo, porque ya tiene que entregar resultados. Hasta ahora lo que el gobierno puede decir, 14 meses maniatados, no podemos gobernar. Y si lo dejas gobernar, tienen que dar resultados así. Sí. Pero con 20%, tú no tienes mucho aire. No tiene y aire. entonces, yo creo que puede tener esta Pax hasta diciembre. Estamos hablando de un trimestre, va el gabinete, le dan el voto de confianza, Ningún y ahí problema. agarras verano y lo alargas. Y de ahí nada. Pero en marzo, en abril, tendrías que dar resultados. Claro. Y no sabemos cómo va a ser este verano nuestro lleno de sorpresas naturales, ¿no? Claro. Entonces, el tema es que yo no es tanto que no tenga ideas de qué hacer con el país, sino que no tiene claro norte político. No tiene estrategia. Ese Eso, es el eso tema. en pocas palabras, O no sea, tiene yo estrategia. me pareció un acto estratégico, claro, hacer cuestión de confianza. Totalmente. Y bien, descolocas a la oposición, los agarraste tan de golpe que si lo hubieran meditado bien, le daban la confianza a Así es, Zavala. Fue así un es. error garrafal Así del es, fujimorismo. así Y ellos se han dado cuenta al día siguiente, han querido tratar de Así es. enmendar. Y además, ¿sabes por qué? Es un ¿Sabes error. por qué es un error? Porque Marilu Martens, con Sí, todo lo que ahí, se iba a ir, claro. porque estaba desgastada políticamente. Entonces tú lo podías defender con una cuestión de confianza. Pero en diciembre lo tenía que cambiar, digamos, a más tardar. Claro. Pero Pablo Kuczynski, ella además se personalizaba en ella mucho del desgaste del conjunto Y del de- gobierno. y de la ¿no? huelga y la de huelga, todo. etcétera. Pudieron haberla dejado allí, pero esta Y la actitud- sacabas el mes que viene y se por acabó. eso, no digamos un poquito más ahí nomás de este año, Claro. pero no lo hicieron. Y quiero regresar al punto que tú tocas porque a mí también me preocupa por estas interpretaciones que hacen Esa es algunos auténtica. amigos, algunos conocidos y amigos también constitucionalistas. Porque lo que hacen es leer el artículo de la Constitución, uno más que el otro, etcétera. Pero lo que no reparan es en lo siguiente, lo que hacemos un diseño institucional. En
en todo Estado de Derecho el equilibrio de poderes es fundamental. Y por lo tanto, en todo diseño te dan prerrogativas, mecanismos para que tú te relaciones entre los poderes. Entonces, el Parlamento tiene, como ya sabemos, la interpelación y la censura sobre todo, esto último. Esto puede ser ilimitado, sí, en un sentido. Si es que el otro no responde, yo te puedo censurar todos los ministros que quieras. Justamente para balancear, tú lo que tienes es dos mecanismos. El primero es la cuestión de confianza del lado del Ejecutivo, y el último, abierta a la crisis total, la disolución constitucional del Congreso, que te lleva a convocar elecciones para que sea el pueblo convertido en el elector el que reconstruya una nueva mayoría. Así es. Estos mecanismos son propios de los sistemas parlamentarios, que yo he criticado mucho, pero incrustados en el nuestro, pero están, efectivamente. Entonces, querer recortar esta atribución del presidente de la República, además en un sistema presidencial, no solamente es un despropósito, sino que también es inconstitucional. Ahora, hay que entenderlo. Porque si no, el reglamento va a estar por sobre encima, claro. van a querer modificar el reglamento. Hay que entender una cosa también, que es la historia. Es decir, esta es una constitución presidencialista con instituciones parlamentarias, pero presidencialista porque Fujimori la mandó a hacer para él gobernar, y él necesitaba poder disolver el Congreso, institución que ya estaba en la Constitución del 79, pero que era mucho más compleja, porque la era reduce, solo, pues, claro, de 3 a 2. Primero de 3 a 2, y ya no solo para la Cámara de Diputados, porque ya no hay Cámara de Diputados, sino para todo el Congreso. Entonces, en ese sentido, la hace mucho más fuerte la institución presidencial. Lo hace mucho más fuerte. Entonces, el Congreso no es el primer poder del Estado hace mucho tiempo en el Perú. Pero perdón, esta es una frase. Una frase absurda. No, pero además esta es una frase de Ayla Torre, claro, y de Lapra, porque ellos dominaban el Congreso durante décadas y tenían influencia. Y entonces salieron con esto. No existe primer poder del Estado. Existe poderes del Estado, no existe ni nada. Hay algunos poderes que son de última, pero es otra cosa. Pero entonces, y acá el punto de la discusión es lo siguiente. En realidad, si los dos tienen estos mecanismos, para llegar a la crisis, cuentan los mismos de la misma manera. Vale decir, y por eso lo dice la Constitución, para disolver el Congreso es o te censuran o te niegan la cuestión de confianza, con lo cual es así. O dos censuras, o dos cuestiones de confianza, o un mixto. O un mixto, así es. Entonces, no hay más. Eso de que existe un vacío en la Constitución, no existe un vacío. Está clarísimo. No existe un vacío. La hizo el papá de Miki Torres, no entiendo por qué ahora quiere negar al padre. Está como Keiko, que quiere negar al padre. O sea, el experto en interpretaciones auténticas la hizo, o sea que, por favor, no, ahí no hay discusión. No es que se tienen que ir todos los ministros, todos los ministros renuncian y el presidente los hace volver a jurar. Porque además hay un tema. El presidente no tiene limitación alguna en el nombramiento de los ministros, salvo el primer ministro que ha sido o censurado o no se le otorga el voto de confianza, que es el caso de Zavala. O el ministro censurado. Pero esto no quiere decir incluso que Zavala hubiera podido quedar sin... y que Zavala pueda volver mañana. No hay un plazo. Entonces, esto sin embargo puede ser un problema. Caso, por ejemplo, ministro que sale Rospigliosi, ministro que regresa, y ahí lo censuran, ya no regresa. Así es. ¿Okay? Pero los ministros pueden entrar y salir del gabinete todo lo que quieran. Pero hay un tema. Melcochita puede ser... Responden diciendo, no, es que el gabinete Treyes y el gabinete Jara fue por censura. Sí, claro. Efectivamente, este es el primer gabinete que cae por la negativa de confianza. Pero eso no quiere decir que no cuenta. Claro que cuenta exactamente. Porque justamente bajo el diseño de equilibrio de poderes. Además lo dice la Constitución. Porque además, al gabinete al que se le haya negado la confianza o censurado, ¿ya? Y además, cuando va el gabinete a pedir la investidura, dice, hace cuestión de confianza. Exactamente, con las mismas palabras. Porque además lo que ellos dicen, si se hubiera ido a una cuestión de confianza, lo tenía que hacer solamente Marilú Martens. ¿Para qué? ¿Para que hagan con lo de Alfredo Torres? No. Es un absurdo. Propongo mi cuestión de confianza, me la niegan, tengo que renunciar. Punto. Ok, ahora nos vamos a una pausa y los últimos minutos vamos a hablar de algo que no va a suceder. Se llama la reforma electoral.
Estamos en el aire, continuamos, último bloque, Rosa María, reforma electoral. Bueno, eso se llama... esta es la hora de la ciencia ficción, no mentira. Vamos a hablar de cosas que no sucederán, o que suceden en una realidad alternativa, paralela, ¿no? En otra dimensión. En otra dimensión. Tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanta discusión. Los temas los hemos analizado hasta el hartazgo. ¿Qué reforma electoral va a haber si los que están ahora en el Congreso quieren regresar al Congreso exactamente con las mismas reglas? Además, con la posibilidad de ser disueltos, y ellos saben perfectamente, a mí me hace una gracia, no hay una encuesta que dice que si nos disuelven, los fujimoristas restamos 100, sí, pero no tú, otro. No, pero ni siquiera sobre ese punto hay una afirmación extendida que señala que si es que hay una nueva elección, ellos serían 100. Basado en una encuesta de Ipsos, Sí. pero que creo que puede llevar a error. A error, pero la pregunta está Por mal una, formulada. no solamente eso, ¿sabes por qué, Rosa María? Porque es una muestra nacional y los congresistas se eligen por departamento. Tendría que haber hecho una encuesta por departamento para ver Por eso. cuánto es, ¿no? Lo que pasa es que en la Constitución, el CCD se eligió por Distrito Único Sí, Nacional. pero eso no va a volver a pasar. No hay, pues. Ya, eso es el primer problema. Y segundo problema, la tasa de reelección en el Perú, ¿cuánto es? ¿15%? Bajísimo, sí. Ya, entonces Parlamentaria pues, bajísima. parlamentaria es 15%. Sí, claro. Entonces, señores, miren alrededor de ustedes, ¿ya? De cada 10, ¿no es cierto? ¿Cuántos regresan? 1,5. Entonces, no vas a ser tú. Entonces, Por lo eso, último que puede provocar es la disolución del Congreso, porque así se es. acabó. No, ya, así es. Por eso es que yo creo que Yo esa solo- bravata de que disuelvan, ¿no?, etcétera, ¿no? En el momento Sí lo que podemos estamos hacer porque cercanos- va una... A ver, haz la segunda pues. Haz la la segunda del segunda, pueblo pues. y el pueblo sale a la calle. Porque son 375,000 soles al año, ajá, por trabajar 9 meses, ¿ah? Así es. ¿Ya? Entonces, piénsalo bien. ¿Dónde te van a mirar la cara los chicos? ¿Ah? ¿Quién gana eso? Un congresista. Que no tiene quinto y media, en algunos casos. ¿Ya? Algunos sí tienen quinto y media. Bueno, entonces, ¿dónde te van a pagar 375,000 soles al año garantizado? Porque hay estabilidad laboral absoluta, Absoluta. hasta el 28 de julio de 2021. ¿A dónde? En ninguna parte. Entonces tú, por tus principios, por enfrentar al poder de Kuczynski, vas a renunciar a 375,000 soles al año, 15 soles, 25,000 soles por 15, porque tienen dos ratificaciones CTS, y no estoy contando los gastos de instalación, ni tampoco los pasajes aéreos, el seguro privado, porque ellos no van en salud, etcétera, etcétera, el descuento en el comedor, la peluquería y todo lo demás. ¿Ya? Mira que yo quiero trabajar en el Congreso. No, mamita, trabajador no, tienes que ser congresista. ¿Ya? Entonces, como le dijo la famosa Enid Chuquival a un reportero de Perú 21, papito, lo que tú tienes es envidia, pues postula y ahí tienes todo lo que yo tengo. ¿Ya? Pero ese es el problema. Ahora, está muy bien que sea así, Sí, yo porque también. entonces no se disuelven, pues. No, pues. No se disuelven. Y el señor Kuczynski Es que tiene la oportunidad tiene que de... saber que eso... Hay una lógica también ahí. Claro, Que hay una lógica. No se van y eso lo sabe también Keiko Fujimori, no se van a disolver. Bueno, ella de repente quisiera que cambie Mira, parte de su personal, ¿no? la única forma de que tú puedas convocar elecciones presidenciales sin Congreso es que renuncie solo el presidente o se muere el presidente y los vicepresidentes decidan no renunciar sino convocar elecciones. No hay esa posibilidad. Sí, porque podría perfectamente... No, pero ocurrió eso en esta situación de Fujimori que fue excepcional y tú sabes que no renunciaron no es todos. que yo renuncio, no. Acá hay sucesión presidencial. Sí, claro. Digamos, renuncia, vaca, lo que fuera, vaca por cualquier situación. Claro. Es Martín Vizcarra. Sí, yo lo sé, pero suponte que Martín Vizcarra renuncia. Ya, pero ¿por qué habría que renunciar? Porque le dicen, si tú no Ya, digamos, renuncias, ya. exactamente, Mecha Arauz. Mecha Arauz, lo mismo. Ya, pues, ya, Te Mecha inhabilita Arauz, por- ya, pues, Galarreta. Galarreta. Ya sé, pero ahí convoca a elecciones presidenciales. No tiene por qué va como hay sucesión presidencial. No, ya sé, pues, no. Cuando es el presidente del Congreso, está obligado a convocar elecciones. ¿Estás seguro? Mi vida, te lo apuesto. Así, Porque escúchame lo de hasta el segundo vicepresidente no está obligado. Mira, en en el caso de Paniagua, Ya está ¿sabes por qué obligado. ya estaba convocada la elección? No hay una asociación entre que tú vacas al presidente
Y mira bien. Mira, en la Constitución del 93, que me la sé de memoria, qué pena, ¿no? Haber dedicado tanto tiempo a aprenderme estas cosas tan raras. Efectivamente, si se queda el primer vicepresidente, no pasa nada. Sigue la política. Claro, lo que ocurre. El segundo, exactamente Ya. igual. Pero si se van los dos, Pero el presidente del Congreso asume la presidencia de la República y tiene que convocar elecciones. Mira, Tiene. pero en el caso, por ejemplo, que más cercano, O que sea, muchas veces Galarreta convoca. bueno, quizá por un clamor popular tendría que convocar. No, por ley, por norma constitucional, ¿ah? No me acuerdo de haber Ahorita visto. te lo busco. Por favor, porque, ojo, muchas veces se compara con lo ocurrido con Fujimori y lo de Valentín Paniagua, pero ya estaba convocado. Fujimori convoca elecciones. No, sí, pero dice... No hay relación entre vacancia y... No, pero no a esas elecciones. Iba a convocar y se va. Dijo, habrán elecciones el próximo No, año no y yo convoca. no participaré. Pero no sacó el decreto, ¿ah? Claro. No sacó el decreto de convocatoria. Claro, pero no saca el decreto de O sea, hizo el de convocatoria. anuncio de que iba a haber elecciones el próximo año sin fecha, sin nada. No, sí dijo. Para el 28 de julio, digo, sí, iban a ver y él no iba a participar. Eso es lo que dijo. Eso es lo que dijo. No participará el que habla. Entonces mi hija, que tenía 5 años, preguntó que por qué los mudos no podían participar. Entonces, perdón, porque ha dicho que no participará Qué bueno. el que habla. Sí, Entonces sí. fue muy gracioso. Por eso me acuerdo de la frase. Bueno, la reforma electoral está en la congeladora, ¿no? Mira, está avanzando... Salvo para algunos temitas que le puedan interesar al fujimorismo. No, mira, hay los temas siguientes sobre financiamiento. Han sacado predictamen o algunos acuerdos. El tema de financiamiento, el tema de las listas locales, el tema de la no... Y acá viene algo contradictorio, que es lo siguiente. Esto de no se puede reformar las normas electorales un año antes de la elección. Sí. Que a mí me parece, contra muchas opiniones, un error. Porque además, si lo apruebas, ya no hay reforma, pues. Ya. Porque las elecciones serán la primera semana de octubre del próximo año. ¿Cuánto estamos en un año a la primera semana de octubre? Será 3 semanas. Sí. Entonces, Ya todo no lo que se discute ya no se aprueba. ya no se aprueba. Entonces, eso es contradictorio, salvo que se diga en adelante la siguiente elección, etcétera. También sobre las inhabilitaciones. Ahora, esto se ha convertido también, si supongamos que el fujimorismo no quiera reforma, se ha convertido en un problema. Y sí se están reuniendo. El tema es hacia dónde apuntan. Y yo sí creo que el fujimorismo nuevamente comete un error. Una reforma electoral, a ellos no es que les afecta más que a los otros. De verdad, a muchos partidos políticos sí les afecta, sobre todo a los menos organizados, etcétera. Los partidos nacionales, digamos, entre relativamente más organizados, son los que les conviene la reforma electoral. No les conviene a los más pequeños, a estos que no sabemos. 22 partidos inscritos, pues, Rosa María. Claro, ahora, 22. Quitarles a los movimientos distritales la posibilidad de participar si no participan en un movimiento nacional es bien tramposo, ¿no? Mira, yo personalmente sí he apoyado esto, pero no ahora, sino hace mucho tiempo. No, yo lo apoyaría para dentro de 2 elecciones. Está bien. Para que la gente se organice. Ya, pero Ya, ¿sabes no, lo que pasa? ahorita, pues. Y mi argumento anterior era, y no de ahora, que ante el fraccionamiento extremo en que vivimos, tú tienes listas distritales, dejemos de Lima de lado, ¿ya? No, hay de 13, 14 distritos, que podría incluso tener un tratamiento especial. Lima no tendría por qué no tenerlo como sucede en muchos países. Entonces tú tienes consejos de 6, donde por la regla de la mayoría tienes el alcalde más 4, 5 de 6. Ganas la elección, desaparece tu movimiento, tú no le rindes cuenta a nadie. Y son distritos pequeñitos, la mayoría en el país son pequeños, en términos incluso electorales, y allí donde hay industrias extractivas tienen mucho dinero. Mucho dinero. Pues. Entonces, pero ese es por un lado. ¿Y sabes lo que ha ocurrido en los últimos años, Rosa María, del 2002 al 2014, que fue la última elección? Las listas locales han ido desapareciendo. Sí, y han ido ganando menos. ¿Sabes por qué? Porque son absorbidas por los movimientos regionales. Sí. Y estos han ido ganando más a nivel provincial y distrital. Claro. Ahora, en Lima hay distritos como pues San Juan del Lurigancho, que tiene 600.000 electores, o sea, más grande que departamentos en el Perú. Claro. Entonces, Lima sí tendría que tener un tratamiento especial.
Pero además, yo sí creo, si bien Lima no es una región, Lima Metropolitana o la provincia de Lima, las listas que se inscriben a nivel local, provincial, debieran de tener el mismo tratamiento de una regional, porque estás comprometiendo el tercio del electorado del país. Así es. Entonces, por ejemplo, hay gente que está recogiendo firmas para inscribirse como lista provincial y local y tiene que sacar un montón de firmas, porque en realidad estamos hablando de los 7 millones de electores, ¿no? de los 7 millones de electores, estamos hablando del 5%. Claro. Son 350.000 firmes, ¿no? Tienes que sacar firmas válidas. Tienes que sacar Entonces, ahí sí debiera haber un tratamiento especial. Ahora, quizá porque estamos cerca de la elección, de repente, bueno, es la siguiente, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, tenemos que irnos, pero te gané la apuesta. No me da pena, pero te gané. Artículo 115 de la Constitución. Por impedimento temporal o permanente, el presidente de la República asume sus funciones el primer vicepresidente. En defecto de este, el segundo. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, o sea, se murió, lo vacaron, renunció, etcétera, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones. Está muy bien. ¡Bingo! Gané un chifa. Me gané mi chifa. Bueno, muy bien, nos tenemos que... No, yo sabía eso. O sea, es que llevé demasiados cursos de esto. Muy bien. Nos vemos mañana. A la hora. La hora, 9 y 7. Nos tenemos que ir. Gracias a todo el Perú. Nos vemos. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Sino casi como un mecanismo de sobrevivencia. Si es que ya no defendían a Marilú Martens, en realidad el avasallamiento era total, el retroceso era se acentuaba, y sin embargo sorprendió porque la actitud del gobierno generalmente ha sido conciliador, ceder, y parecía que más allá de una protesta diplomática, esto se iba a mantener. Y sin embargo, ejerció su derecho, su mecanismo, que la Constitución se lo permite. Y entonces, ahí viene el tema. Ustedes ven cuando se anuncia esto, el fujimorismo quedó sorprendido, fuera de lugar, a tal punto que inicialmente incluso querían negar el derecho a la cuestión de confianza. No lo querían recibir, iban a mandar esto a la Comisión de Constitución para evaluación, ¿te acuerdas? Que no tenía derecho a asistir. Así es. Y lo que querían era primero censurar a Marilú Martens y después quizá ver la cuestión de confianza, con lo cual perdía de alguna manera. Ahora, dicho esto, y en una jugada dentro de este ajedrez político, el presidente se pone en una situación de equilibrio. Hasta ese momento, absolutamente con el plano inclinado a favor del Congreso. Ahí había dos posibilidades. Un cambio de gabinete mucho más confrontacional, obviamente, como se ha dicho, y uno quizá más dialogante. Y esto estaba en la cabeza de las personas que iban a justamente dirigir el gabinete. Allí, sin embargo, hay que tratar, creo yo, las cosas con ciertos bemoles. ¿Por qué? Porque tú puedes aparentemente ser confrontacional y no necesariamente serlo. Me explico. Cuando cae el gabinete Jara, dijeron, ¿va Ollantaytamala a nombrar a alguien confrontacional o alguien dialogante? Y nombró a Pedro Cateriano. Inicialmente, este nombramiento fue traducido como confrontacional, porque Pedro Cateriano lo conocemos, y sin embargo, Pedro Cateriano, que tenía experiencia política, a lo largo de sus 12, 13 meses en el gabinete, llevó a buen puerto el final del mandato de Ollantaytamala. Tan así, además, en una situación de una marea alta. ¿Por qué? Porque a partir de julio del año 2015 no se podía disolver el Parlamento. Claro. Es decir, la oposición pudo haberse bajado a Pedro Cateriano y que sin embargo él logró salvar esta situación con manejo político. Entonces,
a que todo esto para decir, tú puedes colocar a alguien con gran manejo político, pero que es a su vez firme. Esa firmeza que quizá el presidente no tiene, y quizá por contagio, por carácter, efectivamente, él es conciliador. Quizá pedirle a él que sea de otra manera, solo lo hace en situaciones límites. La segunda vuelta la primera vuelta, al final, la última semana de la segunda vuelta, ahora, pero permanentemente. No, ahí. No, ya, ese PPK desaparece. Ya, pero el tema es que en el gobierno, para llegar a ese último, ya perdió mucho. Porque para empezar, una cosa es solicitar la cuestión de confianza cuando tú tienes 40% de apoyo en la época de Saavedra, y otra cosa es tener cuando tienes entre 19 y 22. Ahora, Meche Arauz, sin embargo, no es una mala carta. Y no es una mala carta, creo yo, por dos razones. Uno, porque es evidentemente cercano y conoce bien a Pedro Pablo Kuczynski. Pero en segundo lugar, creo que comparte con la mayoría opositora un ámbito de coincidencia bastante amplio. Lo que ha habido con ella ha sido, sin embargo, sí fricciones y tensiones en el debate parlamentario. Ella creo que, como también su experiencia en el Parlamento, puede ayudar. Yo creo que ella y Carlos Brus son las dos cartas mejor jugadas, porque son políticos. Y porque Carlos Brus quizás le puede dar en vivienda ese impulso al tema de la reconstrucción que hasta ahora no conocemos. Bueno, perdóname, yo creo que lo han nombrado por eso. Sí, yo también creo que con mucho cariño de la Flora hasta ahora no tenemos ni un murete. ¿Ya? Y el tema, vamos a septiembre. Y el tema es que mucha gente cree que tú eres bueno en el ámbito privado y crees que puedes ser exitoso en el público, y es otra lógica, ¿no? Ahí se empantanan a veces, o en la telaraña. ¿Cuántos políticos hemos visto sufrir por eso? Así es. No, de verdad, gente que viene con buena voluntad del sector privado y te cuenta lo que va a hacer. Entonces tú lo miras de pobrecito. Eso no se puede hacer. Claro, todo lo que te está diciendo, ¿cómo le explico a este pobre señor que todo lo que me está diciendo no lo puede hacer? De verdad. Sí. Porque es otra lógica. No, o sea, a ver, en el Estado tú solo puedes hacer lo que tienes permiso para hacer. Así es. Nada más. Y tienes que cumplir, además. Y si te sales de esos límites, viene la Contraloría por ti. Así es. Entonces, en el sector privado tú puedes hacer todo lo que quieras, siempre y cuando no incumplas la ley. Así es. La libertad es muchísimo más amplia. Ese principio básico de derecho administrativo, que es tan poco conocido, yo repito siempre, es lo que marca la diferencia entre un servidor público y una persona que trabaja en el ámbito privado. Son, por eso, dos posibilidades de fiscalización distintas, además. Ahora, Brus ha sido 5 años ministro, sí tiene capacidad de gestión, sí puede ser un gran ejecutor. Sí, claro. Rápido. Claro. Hay gente que aprende además muy rápido. Además, él aprendió rápido, lo ha hecho rápido, lo hizo bien. Y ya trabajó con PPK en ese gabinete. Así es. Entonces sí sabe trabajar con PPK en ese gabinete y lo hizo bien. En un gabinete complicado porque tenías un presidente hiper complicado como Toledo. O sea que sí lo pudo hacer. Ahora, el problema no es ese, sino, por ejemplo, tú no puedes salir, explícame yo, o es un problema de esquizofrenia, ¿ya? Y decir que estás haciendo la cuestión de confianza, no por Martens, sino por la reforma de la educación peruana. Ahí viene el otro discurso tema. a la nación. Ahí viene el otro tema. ¿No? Entonces, yo soy firme en determinados, o quizá recluto a más políticos que yo conozco, no de fuera, es decir, no estamos hablando del Castillo que se hablaba, Antero Flores, no, de los cercanos, de los cercanos. El tema, sin embargo, y quizás intentando ver la racionalidad, es los que vienen, voy a tratar de compensar con el fujimorismo, pero a su vez meter la cuña del indulto, porque todos sabemos que el único que se juega por el indulto es Kenji. Así, nadie más. Marisol Pérez Tello era una piedra en el zapato. No era una piedra en el zapato, era una roca en el camino. Le dijo en todos los tonos de Fernando Fabiola que ella no lo iba a firmar, y hacía bien, porque Marisol Pérez Tello tiene un futuro político y no quiere arruinarlo. El señor Juan Mendoza, el señor Enrique Mendoza es viejito, ya se va y arrastra los pies, puede firmar el indulto. Que bien que lo firme. Y además, no hay algunas personas que piensan que el indulto es posible. Enrique Mendoza será entre los que sí lo piensan. Así es. Pero si es que se da el indulto, ciertamente esto va a tener implicancias políticas en el fujimorismo.
reordenamiento de fuerzas, Kenji aparecería como el liberador del padre y de verdad Keiko aparecería como la hija persona mala. claro. Y con todos estos La otra cosa, a ver, cosas así variadas tenemos hoy día, es que, otro amigo de Alan con plata en Andorra. Pobre Alan, ¿no? Cuando logra 13 en el gabinete, ¡fam!, aparece otra cuenta en Andorra. Y esta vez la información viene del diario El País de España, o sea, no son sus enemigos, en el Perú, no. El señor Atala, que era el gerente general de Petroperú, recibió $900,000 en el, gerente general y luego vicepresidente de Petroperú, recibió $900,000 en una cuenta de Andorra, que por lo que he podido leer, según el informe del País, ha tenido poco movimiento. Que esa es una de las características de las cuentas en Andorra del grupo del MTC. O sea, de los amigos supuestamente de Cornejo, que Cornejo no conoce, supuestamente de Alan, que Alan no conoce. Muy bien, el mismo estilo, es decir, nadie toca la plata. ¿Qué? Qué raro, ¿no? Y el señor Atala, pues no me van a decir que no es amigo de Alan García. Es un viejo amigo de Alan García, su padre fue un viejo amigo de Alan García del primer gobierno, al cual se le imputa también haber tenido algún tipo de relación de esta naturaleza con Alan García en el primer gobierno. Tanto que yo cuando leí la noticia pensé que estaban hablando del primer gobierno de García. Y me dijeron, no, es el segundo gobierno. Andorra. Es una maravilla. Entonces, van otro más. Y además, el fiscal Hamilton Pérez ha decidido que ahora sí va a ir a hablar con Marcelo Odebrecht para preguntarle de Keiko, ¿no? Porque si le preguntaba de madre de Keiko ya era mucho, se confundía él, ¿no? Me imagino que Marcelo Odebrecht no. Pero de uno en uno. Y podría preguntarle por García también, si fuera tan amable. No, que se van a ir a hacer el viajecito, hombre, ¿no? Si ya te vas a tomar el avión, te vas a Brasil, te vas a... Podría preguntarle por García, o por García ya no. Ahora que llegó Mendoza, ya no. Solo hablamos de indulto nada más. El indulto, todo el mundo me dice que ya prácticamente lo tienen listo, que sale de todas maneras, ilegal, inconstitucional, violatorio de la Corte Interamericana, todo lo que ustedes quieran, pero igualito sale. Y saben lo que me han contado anoche, esta es buena. Hay una interpretación auténtica de la censura, auténticamente falsa, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Son los herederos de Torres y Torres Lara finalmente, ¿no? Nunca hubo cuestión de confianza. ¿Perdón? ¿Cómo? No, nunca. Lo que hemos visto, no lo hemos visto. Es el mejor truco de Humao, ¿eh? Eso que tú ves, no es. Oiga, pero va una, pues, ya. La Constitución dice, si se le niega la cuestión de confianza o censura un gabinete, va una, pues, a la segunda te pueden disolver. No es necesario, pero te pueden disolver. No ha habido eso. ¿Por qué? Miren la interpretación, ¿eh? Porque no se ha producido la crisis total del gabinete. ¿Cómo que no? Ha renunciado Zavala. Sí, pero no han cambiado a todos los ministros. Y la crisis total del gabinete es cambiar a todos los ministros. O sea, no hay conteo. No hay primera. 19. Ajá, no, Todos. pues. O sea, perdón, eso no dice en ninguna parte de la Constitución. No, el Congreso puede interpretarla, ¿no? Entonces nosotros interpretamos que vamos a 0. ¿Así? Vamos a ver, papito. O sea, tendrán mucho poder, pero ya, pues ese es el colmo, esa es la interpretación auténtica de cómo Fujimori se religió. Y claro, como ahora controlan digamos, controlan en parte, no todo, el Tribunal Constitucional, pero quieren destituir a 4 del Tribunal Constitucional para que no puedas meter un habeas corpus diciendo que eso es una estupidez, o un amparo diciendo que eso es una reverenda estupidez, así quiere decir, no, nosotros no hemos censurado a nadie. Porque se han dado cuenta en el fujimorismo que metieron la pata. O sea, miren, la jugada fue tan rápida, pero tan rápida, que efectivamente eso estuvo muy bien hecho, porque desarma. Entonces, nos quieren pechar, no, a lo tubino. Sí, a ver, venga, pues, de uno en uno, ya, listo, los censuramos a todos. Cuando se han dado cuenta de lo que han hecho, y se han dado cuenta que todos los gabinetes que vengan son intocables, han dicho, no, ni hablar, esto lo tenemos que deshacer. Lo tenemos que deshacer, porque si no, vamos a tener este problema siempre. Y quieren reinventarse la Constitución. Es clarísima, la crisis total del gabinete significa que todos los ministros presentan sus renuncias y que el presidente del Consejo de Ministros se va. Pero los ministros se pueden quedar en su mismo puesto. Sucedió con Ana Jara, ha sucedido
N veces en la historia del Perú, con el gabinete 3, en la época del primer gobierno de la UNDE, o sea, todos se pueden quedar, algunos, unos, otros, ahora se han quedado como casi todos 14, han cambiado 5 o 6, ya, 13 se han quedado. Eso es, por supuesto que han negado una cuestión de confianza, dice la Constitución, negada la cuestión de confianza. ¿Qué fue lo que se votó en el Congreso? Negar la cuestión de confianza. Eso es lo que dice la Constitución. Negada la cuestión de confianza. 2 veces. Listo. O censurado el gabinete. Ya está. Entonces, interpretación auténtica, tu tía, porque vamos a ver, Galarreta, cómo nos vamos entendiendo. Porque ya dijeron que ya no van a, ya has visto que ya no van a reformar la Constitución. No se necesita. Hemos descubierto, así, Pinky y Cerebro, que son los intérpretes de la Constitución, de verdad, pues ¿cómo se llama? Karina Betete y Becerril, ese es el level, ¿no? Están diciendo, mira, como no han renunciado todos los ministros, tenemos que saludar al gabinete, tenemos que saludarlo, porque no han renunciado todos los ministros, pues. Porque ¿no te acuerdas que el viernes gritaban, tienen que renunciar todos, tienen que renunciar? Ya no, estamos muy contentos de que no renuncien todos, porque no se ha producido la crisis total del gabinete. Ay, qué brutos son, por Dios. Mira, antes había incluso dentro del fujimorismo un poquito más de nivel, ¿no? Un poquito más de nivel. O sea, Marta Chávez había estudiado una buena universidad, pues había estudiado Derecho en la Católica, ¿no? Esto es ridículo. Ya, ese es el nivel en el que nos tenemos que mover. Y luego tenemos, y para eso hemos invitado hoy día a nuestro politólogo amigo, Fernando Tuesta, un gabinete muy extraño. Lo de Centrum en la Católica, con D'Alessio, ya ha sido publicado por el útero de Marita, el útero POE, y la acusación es de servidumbre contra el señor D'Alessio, o sea, ante la OIT. Hay una acusación de servidumbre. ¿Por qué? Porque el señor D'Alessio va más allá de una crítica a la figura del defensor del estudiante o del defensor universitario que está en la ley. Yo les traje ayer el artículo publicado en gestión. Esto va más allá. Es un informe de 200 páginas hechos por el señor Wilfredo Ardito que recoge denuncias de profesores que pasaban a su jubilación y este señor les quitaba su jubilación porque les decía que le debían plata a la universidad. ¿Y sabes cuál es el truco? Terrible. Ya, usted es profesor a tiempo completo, muy bien, ya, pero no le vamos a programar horas este semestre, se dedica a la investigación, hace traducciones, hace un montón de otras cosas, atiende alumnos, lo que fuera. Muy bien, bueno, muy bien. ¿Quiénes tenían que programar las clases? Centrum no se las programaba. Entonces, el día que se jubilan, señor, usted nos debe tantas horas de clase. ¿Cómo que les debo tantas horas de clase? Claro, usted no las ha dictado. Por lo tanto, nos debe $150,000. Y si no nos paga, lo demandamos en el Poder Judicial. Y los demandaba en el Poder Judicial. Les embargaba sus jubilaciones. A un señor lo demandó por 16 millones de soles. Si el vicerrectorado de la universidad no ha intervenido en algunos casos, no salvaba a esta gente. Pero en otros casos, en el caso de un profesor francés, se fue a la OIT y la OIT estableció que, bueno, que este señor tenía toda la razón. Por eso es que insulta a la OIT el señor D'Alessio. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ya estamos al aire. Ya estamos al aire, llenos de noticias para ustedes, con mucha información. Bueno, muy sorprendidos con algunas cosas que están pasando y con otras que no están pasando, porque así es el Perú. Pero no sé por dónde empezar. Empezamos por el Día del Perdón. Yo creo que sí, se ha adelantado el Día del Perdón, ¿no? El Yom Kippur judío, fue ayer. Bueno, con la congresista Yesenia Ponce apareció como, miren, esos juicios estalinistas o en la Cuba primigenia de Castro, donde se hacía autocrítica, ¿no? Entonces, sí, compañeros, me robé el azúcar o lo que fuera, ¿no? Sí. Ya, es una cosa, me he quebrado ideológicamente, ¿no? Ya, bueno, la forma en la que ha hablado Yesenia Ponce es alucinante. Yo nunca he visto una cosa así. O sea, la han obligado a un acto de humillación pública, porque ha sido obligada, no queda otra alternativa. Con texto escrito. Con texto escrito, se la han obligado a leer un texto escrito, ¿no es cierto? Y que su resumen central es esto: desahogué mi frustración de la peor manera, faltando a la verdad.
ahí paréntesis, yo pecador, yo pecador, yo pecador. Bueno, muy bien. Es falso que desde Fuerza Popular se quiere impedir y obstruir la ejecución de una obra que beneficia a la población. Esa no es la manera de hacer política de mi lideresa, Keiko Fujimori, mi lideresa. Esto lo repite varias veces. Y más adelante dice, mi posición era distinta, sentí molestia debido a mi poca madurez política, mi desconocimiento técnico del tema, mostré mi frustración faltando a la verdad. ¡Ah, su madre! Mi madurez política, mi frustración faltando a la verdad. Miren, como dijimos ayer, esa conversación era extraña porque Keiko Fujimori nunca se ha reunido a solas con Yesenia Ponce, porque no lo hace. No es su estilo. O sea, trata con la punta del pie a sus congresistas y jamás se va a reunir sola con Yesenia Ponce, pues, a la que, imagínense ustedes, no le llega su lideresa, pues, ni a la altura del dedo gordo del pie. Entonces, en esa parte, sí, Yesenia Ponce se estaba mandando la parte. Ya, eso lo puedo creer. Ahora, que le pararon su proyecto, sí, porque los otros proyectos los presentan otros congresistas, tal cual me lo contaron a mí, el grupo de mujeres, digamos, maltratadas dentro de Fuerza Popular. Es decir, no es que tu proyecto no se presente, es que no te dejan presentarlo a ti. ¿Para qué? Para que ante tu gente, ante tu electorado, se te diga que tú lo has presentado. Si no lo ha presentado el otro congresista, tu competidor. Y aunque a ustedes parezca mentira, compiten pues de esa manera tan absurda. En vez de sacar adelante el proyecto, esa es su manera de competir, muy provinciana, si quieren, pequeña. Sí, que yo lo presenté, que tú lo presentaste o lo que fuera. ¿Ok? Entonces, pero que a esta señora la han torturado. Ah, pero que la han torturado mal, ¿ah? A lo Iguchi. O sea, no tanto, pero miren, hay un grupo de mujeres provincianas que llegaron al Congreso y que inmediatamente comenzaron a hacerles procesos con sus hojas de vida presentadas a la OMPE. Hojas de vida que ellas no llenaron. Ellas llenaron a mano sus hojas de vida y el personero las pasó. ¿Ok? Echa la ley, echa la trampa y las tienen atrapadas. Hay 5 o 6. Sé sus nombres, los tengo acá a la mano. ¿Ya? Y Yesenia Ponce es una de ellas. Ella es una de las que estaba en el baño de mujeres. Y una de las que lloraba en el baño de mujeres. Es una, creo que se llegó a desmayar además en el baño de mujeres, ¿ya? Cuando le comenzaron a sacar estas cosas. ¿Y qué pasó? Que efectivamente una de las quejas era que a las que estaban marcadas, ¿ya? Con la marcación estrecha de Ana Vega y Pierre Figari, que las llamaban a sus escaños y todo, ellas no tenían derecho a presentar proyectos de ley. O si presentaban un proyecto de ley, se los quitaban. Esta grabación, de acuerdo a lo que tengo entendido, por los que la han investigado, la hace ella misma. Ella misma se graba. O sea, si ella estaba mintiendo tanto, es un poco raro, ella misma se graba para hacer caer a otros, ¿no es cierto?, en un tema de tráfico de influencias y no lo logra. Esa grabación se está utilizando en un proceso penal. El proceso está escrito hoy día en la República en la segunda página. Entonces, la República ha autotitulado muy gracioso lo que ha dicho Yesenia Ponce, pero no lo dice, ¿no? ¿Qué ordena Yesenia Ponce autoculparse? Es como diciendo, no, ella tiene la culpa, pero o sea, se autoculpa, ¿no? Y claro, lo que dice el ex gobernador es que Calín y Mari, es decir, los otros 2 congresistas, le pedían cargos en chinecas. Entonces, ella quería grabar a sus colegas de bancada / adversarios ancallinos para tener una prueba de que estos señores estaban, ¿no es cierto?, presionando para obtener cargos en chinecas. ¿Ya? Y poderlos acusar, eso es lo que ella quería, ¿no es cierto? Su grabación era el anzuelo. Exactamente, porque el ex gobernador Enrique Vargas, que hoy está preso además, le dice esto a ella: no, Calín y Mari me han pedido cargos en chinecas, pues, y con eso ella los podía denunciar a ellos, ¿te das cuenta? Ante su bancada, ante su partido, a quien sea, ¿no es cierto? Lo cierto es que todos están ahorita procesados por tráfico de influencias, ¿ok? Entonces, esta es una cosa muy extraña, pero lo que te da realmente el tono es que la presión que tienen, y sobre todo las mujeres de provincia, de Pierre Figari y Ana Vega, es muy constante y que no pueden salirse 1 milímetro de la línea, y si se salen tienen que salir a leer cosas como esta, porque lo que dice Yesenia Ponce primero es que
Yo no creo que Keiko Fujimori vaya a ganar el 2021. De ahí, mucha soberbia, ¿no? Y después, lo que es más grave, a mí no me importa si se perjudican 10.000 o 100.000. Si esto va a favorecer al Ejecutivo, no va. Ahora, es posible que Keiko Fujimori no lo haya hecho eso nunca, pero la conducta de Keiko Fujimori sí es consistente con esa línea de acción. O sea, hemos visto cómo no se han hecho cosas, porque Keiko Fujimori no le ha dado la gana que su bancada los apruebe. Así de fácil. Y se han hecho cosas por fregar, básicamente por fregar, y nada constructivas durante un año. Así de caso. Bueno, ese fue el caso extraño de Yesenia Ponce y su juicio estalinista. Que además, por supuesto, la van a meter a la comisión de disciplina, la van a suspender. Eso está clarísimo. Acusada de mitómana, 120 días suspendida. Y el otro que le van a hacer un nuevo proceso, van dos, es a Kenji. Pero ¿queda en evidencia el fujimorismo, o por lo menos quienes asesoran a Keiko Fujimori con esta escena patética de ayer? Era demasiado. Es mucho, ¿no? Mucho. Le hicieron leer un papel que era demasiado, que era más allá de la flagelación. Entonces parecía estos juicios estalinistas, ¿ya? Mi lideresa, yo me inculpo, yo tengo toda la culpa, yo por inmadura, yo por ignorante, yo me confieso, yo pecador. Ya, pues ya, papito, ya está bien, baja el tono, ¿no? Le hicieron una cosa de un tono completamente fuera de lo normal, tanto que exageraron. Entonces ya llega un momento en que cuando tú lees una cosa así, ya parece burla, pues, ¿no? Así es. O sea, ya te estás burlando o estás hablándome en serio, ¿ok? El artículo es un escándalo. Que a mí me parece, digamos, sorprendente es que la universidad no lo haya sacado antes. Se han demorado. Y lo que era un secreto a voces, porque Centrum se manejaba de manera muy independiente, ¿no? Pero ya cuando los profesores comenzaron a ver qué estaba pasando, ya era un poco tarde. Y miren, las cifras son de espanto. Yo me imagino que la universidad, obviamente, va a retirar todos estos juicios contra estos profesores y obviamente les va a dar la plata de sus jubilaciones. Porque este señor lo retiraron hace poco tiempo de la dirección de Centrum, luego de que encima de que se reconociera esto, insultara al señor Ardito, que había hecho un informe muy completo. El informe ustedes lo pueden encontrar en Útero, se llama, está firmado por Laura Grados, el escalofriante rastro de Fernando D'Alessio cuando fue director de la prestigiosa Centrum de la PUC. Y los casos son, pero uno tras otro, no te puedes imaginar, es una tiranía, pero terrible, con nombres y apellidos. O sea, por ejemplo, el doctor Torres Zorrilla tenía que pagarle a Centrum $500 mensuales por el resto de su vida, o sea, hasta que cumpla 115 años. Según el señor D'Alessio, le tenía que devolver, el señor fue profesor 15 años de la Católica, del 2001 al 2016, ¿ok? A partir del 2004, docente a tiempo completo. Cuando quiso retirarse en su jubilación en 2016, el señor D'Alessio le dijo que tenía una deuda académica, así la llama, una cláusula que le mete a los contratos, de $257.717, y que tenía que trabajar para devolverle. Le retuvieron su liquidación de 33.000 soles y se le exigió un pago de cuotas de $500 para saldar la deuda por los siguientes 115 años. O sea, ¿tú puedes creerlo? Ahí intervino el vicerrectorado el año pasado, obviamente le devolvió la liquidación, se le condonó toda esta famosa deuda que solamente figuraba en estos contratos con esta cláusula abusiva establecida por el señor D'Alessio, que yo corría a ver mi contrato de docencia, no tiene estas cláusulas abusivas, ¿no? Fabien Collinier, que es este señor francés, este señor sí recurrió a la OIT, y no solamente, lamentablemente, no solo ha denunciado Centrum, sino a la Católica, ¿no? Y el señor Fabien Collinier ha denunciado a la universidad por servidumbre por deudas, ¿ya? Es una práctica análoga a la esclavitud según Naciones Unidas. Sí, y además muchos extranjeros. Janet Koliblinski, también, profesor del 2010 al 2014. A este señor le están cobrando, agárrate, esto no es broma, 16.609.000 soles y $110.000 por incumplimiento de contrato. En 2016 la Corte Superior de Lima declaró infundada la demanda. Obviamente, y lo demandó por 16 millones de soles. Yo no sé quiénes son los abogados que están asesorando esto. Jorge Guillén, un conocidísimo economista súper reputado que a cada rato se le consulta. El señor Guillén
cometió un error. Le contó al señor D'Alessio que estaba renunciando, solo trabajó 2 años, 2008-2009, estaba renunciando para irse San. Entonces fue su sentencia de muerte, ¿no es cierto? Lo han denunciado por estafa contra la fe pública y contra el derecho de autor por plagio. ¿Ya? La denuncia no tiene ni pies ni cabezas. El caso se archivó, pero obviamente, ¿no es cierto?, perdió su vínculo laboral con el BID, ¿no es cierto? Y obviamente, desde Centrum, a sus nuevos trabajos enviaban correos para poner en tela de juicio su calidad de solidez profesional. Y así sigue, ¿eh? Esto es Ramiro Gil, Nidia Goni, Olidio Duarte. No, ustedes no se pueden imaginar todos, trabajo forzado en el siglo XXI. Ya, este es el señor que va a manejar la salud pública en el Perú, que es almirante, con todo cariño por los marinos, pero salvo de su salud no creo que sepa más. ¿Ah? Terrible. Entonces, este documento se remite a la Asamblea Universitaria. Al día siguiente publican esta famosa columna que leí ayer. Bueno, y 2 días después la universidad le pide que se retire. Y lo dejan como profesor, pero le quitan la dirección. Y obviamente espero que todos estos contratos pues se declaren nulos, porque es un absurdo. Un absurdo. Están maltrato al personal. ¿Ya? Ese es el nuevo ministro de Salud. Vamos a la pausa y regresamos con mucho más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Un saludo para todas las personas que nos sintonizan y que también nos escriben a través del Facebook Live. Pati Pinto dice, Rosa María, hola, Yesenia Ponce debió pedir perdón a los ancallinos, al pueblo que la eligió, y no con una mujer que se cree emperatriz, que cree que sus congresistas son unos vasallos. Y Keiko Fujimori ha tuiteado hace unos minutos, hace poquito, ha comenzado su ramillete de tweets, porque son 5, diciendo, con el hashtag, que no te confundan, Fuerza Popular apuesta por Chinecas, lo dijimos siempre en campaña, y termina con otro hashtag que dice, niego categóricamente que mi persona o el partido se opongan al desarrollo. Para nosotros, numeral, Chinecas va. Ya, a ver, vamos a ver Chineca, vamos a ver. En campaña lo pudo haber ofrecido, obviamente. Pero el problema era y el problema es bien sencillo. El gobierno regional de Ancash, que tiene este proyecto, está en este momento en una severa, digamos, reestructuración, si quieren ponerlo de alguna manera, porque uno tras otro sus presidentes regionales y ahora gobernadores regionales están presos. Entonces, lo único que pedía esta congresista, no, sin muchas luces, pero con alguna astucia, es pasen el proyecto al Poder Ejecutivo, que lo haga, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, y cuando esté terminado, revierte al gobierno regional. ¿Para qué? Para que lo puedan sacar rápido. Si eso era lo que quería la señora, la pregunta es, ¿eso se ha hecho? ¿Ese proyecto de ley se ha aprobado? ¿Los que presentaron sus compañeros de bancada se han aprobado sus proyectos de ley? No, no se han aprobado. ¿Se han aprobado? No, no se han aprobado. Entonces, si Chinecas va... ¿Por qué no fue? Porque no fue. O sea, claro. 71 congresistas y no fue. Si estás tan apuradita, si te gusta tanto, ¿no? Si estás tan desesperadita porque Chinecas va, ¿por qué Chinecas no fue? Y ese va a ser el hashtag de ahora. Chinecas no fue. Bueno, estamos confrontando todo esto. Hoy día Juan Carlos Tafur publica un artículo muy gracioso que dice que el gobierno no necesita politólogo, necesita psicoanalista. ¿Ya? Pero hemos llamado a un politólogo, pues hemos debido llamarlo a un psicoanalista. No, es psicoanalista, ¿ya? De la escuela psicoanalítica, sí, además. De la escuela, sí. ¿Ya? Entonces dice que ¿qué le pasa a este gobierno? Que esto es... A ver, vamos a decirle a Fernando lo que yo expliqué ayer. Ya, te pones macho, te dices, a mí no me censuran un ministro más. Hago cuestión de confianza, que yo le rogué hace un año que le hiciera. Por fin entendió que la figura existe, que es un límite para un congreso abusivo. La usas. Pierdes como debe ser, pero pierdes parado, perfecto. Entonces nombras tu nuevo gabinete y es... Más de lo mismo. Más de lo mismo. O sea, ¿qué te pasó? O sea, perdiste a Zavala. Yo no te digo por Mecha López, que me parece una gran persona y que lo puede hacer bien, pero la rodeas de amigos de Alan García. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Guay, PPK, guay, ¿qué pasó? A ver, Fernando, ¿tú qué entiendes? ¿Cuál es la racionalidad? A ver, tratemos de entender, ¿no? porque yo estoy equivocada. A ver, yo también creo que el presidente, a través del anterior primer ministro, hizo
no solamente lo adecuado, sino el acontecimiento va sumando puntos en contra. Digamos, si entendemos la racionalidad política por ese lado. Y también quizá aplacar, digamos, los vientos conservadores. Y creo que lo que tú has señalado, el de D'Alessio en salud y sobre todo Wexler en educación, va por allí. Tratar de intento tratar de ver, o sea, con mis hijos no te metas, sí, porque además yo creo que PPK piensa de esa manera. Sin embargo, esta es la racionalidad, digamos que sea así. Ahora viene un poco la evaluación. El presidente de la República puede decir, vamos a hacer cambios en lo que ha sido el sector educación. Y estos cambios se materializan en la designación del señor Wexler. Pero lo que no puede decir es, vamos a seguir con la reforma y nombrar a Wexler. Porque es otra cosa. Claro, otra cosa. Es el opositor público declarado, crítico, artículos en el comercio, total, artículos, declaraciones, etcétera, es más, que van en otro sentido. Nosotros lo hemos llamado muchísimo, este programa ha sido muy amable con nosotros, justamente para que nos dé el balance, para que nos dé la opinión diferente, no para que nos dé la opinión del Ministerio de Educación, sino la otra. ¿Ya? Entonces tú dices, ya, lo que yo no entiendo, tenemos que ir a la pausa, es cómo el presidente sale el viernes con total firmeza y dice, los niños primero, ni un paso atrás, esto se ha hecho por la reforma educativa y seguimos con la reforma educativa. ¿Qué es la reforma educativa? Currículo, que está en el Poder Judicial discutiéndose la palabra género, que es una estupidez, pero en fin, SUNEDU, ¿ya? Y la carrera magisterial. En las tres cosas... Está en contra. Está en contra. En las tres cosas. Entonces, pero además no está en contra para acelerar y mejorar esto, sino para retroceder. Está en contra. Está en punto. Contra, o sea, ¿qué pasa? Después le vamos a contar después, antes, lo he contado ayer, o sea, sobre SUNEDU tiene un artículo clarísimo diciendo que este es un organismo, ¿no es cierto?, por el cual el Ministerio de Educación se mete donde no debe, en la vida universitaria. Que no hay que volver a la Asamblea de Rectores, pero que no se debe meter en la vida universitaria. Después todo el esfuerzo que han hecho las universidades. Después dice claramente que si cambiamos la palabra género, ya no confundimos a nadie, para no confundir a las familias. Yo no sé qué familia está confundida. Por eso su actitud de ayer. Claro, vamos, no, se queda igual, pero la idea es no confundir a la familia, estamos rezando el mismo tema. Y en el tema de la carrera magisterial, ¿qué pasa? Él hace una reforma de carrera, es la primera reforma importante, él la hace, pero él quiere regresar a su reforma. No a la reforma de la reforma que le tuvieron que hacer, porque su reforma no permitía, o sea, vamos, si seguían en su reforma iban a nombrar a todos sin una buena evaluación. Ese es otro problema. Vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de estos cambios. Vamos a hablar también de salud y vamos a hablar también de justicia. Los tres cambios polémicos, más polémicos, en el gabinete PPK. Regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Síganos, también estamos en Twitter en @sodomco. No se vayan. Esto es Sodonco, la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RSD en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en vivo en AM, FM y en línea por internet. Así es, nos escuchan por todos lados, pero estamos tratando de analizar psicoanalíticamente qué pasó con el presidente. Efectivamente, hay esta teoría de una ofensiva conservadora para satisfacer intereses conservadores. Por ejemplo, D'Alessio es una persona, es un almirante, donde me dicen que Carlos Tubino es un rojete, es un comunista, es un caviar, Tubino es un caviar al lado de D'Alessio, de verdad. Eso como dicen, no, Tubino es un liberal, olvídate, no te imaginas lo que... Entonces, en salud es complicado, ¿no es cierto? Y por el otro lado, en educación, Idel Wexler también es una persona conservadora que le molesta esta historia de la identidad de género y que además ya le hemos explicado 20 veces, señora, nadie va a homosexualizar a sus hijos. Ahora, el tercero es Mendoza y los tres han trabajado o tienen alguna relación con Alan García.
Sobre todo los dos últimos. Lo, No, así no es, sé lo si cual Alessio, es ¿no? muy extraño, porque Alan García le ha dicho al presidente Kuczynski que hace menos de 2 semanas que es el verdadero ejecutor Todo de de la- Coteva. sí. Le ha dicho así, ya vienen por ti, por una cosa al vuelo. Kuczynski dice, la plata no llega sola. Todos lo sabemos, ¿no es cierto? Por darse de gracioso, además. Ese es Esa el gracioso. típica, Pero no, típica. oye, ¿a quién se refiere Alan García? Bueno, sencillo. sí, ya, eso fue todo. Y García salió, como no tiene Con nada la que pata en hacer, alto. no tiene nada que hacer en Madrid, pues no más que montar bicicleta y disfrutar de la vida, a decirle su vida ya vienen por ti, tú que tu jefe Toledo, tú el verdadero ejecutor de Coteva. Ya, ¿qué haces tú con ese locón? Lo ignoras, pues no, ya por último, le contestas. Creo que el presidente debió no contestarle a él, pero algunos chuboceros sí. Bueno, muy bien, no le contesta. Pero no les nombras a sus amigos de ministros. Ya, pero, Rosa María, justamente por eso, quizá intentando nuevamente ver la racionalidad. Ya, tú nombras al sector conservador, gente ligada o muy cercana a Alan García, pero a la vez vas por el indulto. ¿Por qué vas por el indulto? Vas por el indulto para romper el fujimorismo de alguna manera. Y entonces esa podría ser, digamos, una posibilidad. Ahora, no estoy seguro, por ejemplo, si necesitas tanto para lo segundo. Me refiero a, voy a sacrificar a Zavala, Martens, García, Pérez Tello, ¿a cambio de qué? Uno podría decir, ya, a cambio de Paz, ya, ¿no es cierto? paz, No- paz duradera. No me Ya, censuran ya, a nadie más. Ya. paz duradera. Ya. Eso es imposible. Por varias razones. Uno, porque faltan como poco menos de 4 años. Dos, cuando tú tienes 71 votos, tú tienes poder. Y el poder se ejerce. Siempre lo he dicho y a mis alumnos le digo, el poder no es que tú lo guardas en una caja fuerte, lo ahorras, el poder se ejerce. Siempre vas a tener el argumento para utilizarlo. Siempre. Entonces, el presidente pudo decir, si mi opositor es tan fuerte y yo necesito debilitarlo, el indulto podría ser la única herramienta. Pero ¿por qué ceder en lo otro? Donde en principio uno podría decir, pero Pablo Kuczynski está pues por una reforma también con un contenido liberal, en fin. Pero someterse, no someterse, pero entonces ceder en estos aspectos, quizá tenga que ver con esto de lo que siempre hemos comentado. Él no le gusta la confrontación. No. Él si pudiera dar un poquito a cada uno y eso dejarlo dormir, lo haría. Claro. El tema es que, ¿para qué llegas entonces al gobierno? Es un hombre del cual deberías divorciarte, por ejemplo. Te deja todo. Te deja todo. Te deja todo. ¿no? Mira, Te te deja dice, todo. no, pero te dice, ¿para qué? Todo te deja. Una maravilla. ¿Cuál era la promesa? ¿Cuál era la promesa de PPK? Porque de alguna manera los presidentes llegan con una promesa, ¿no? Oponerse al autoritarismo